7:44 de la mañana. Vamos a hablar de lo que está pasando con los incendios en las islas, que volvieron, retornaron. Decíamos, durante la semana pasada se conjugaron varias variables, cortes de luz, mosquitos, desde ya, ¿no? La época, y calor, mucho calor. Y algunos dicen, bueno, el calor en realidad tiene que ver no solamente con la temporada, con lo que estamos viviendo, sino con la quema de pastizales, ¿no? Con la muerte de estos pulmones que tenemos, entre ellos las islas. Para el caso vamos a dialogar con Lucas Michelot, que es abogado ambientalista y referente de la multisectorial por los humedales, ¿no? Contra los incendios. ¿Cómo estás, Lucas? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Bien, gracias por atendernos, como siempre, Lucas. Buen año, antes que nada, buen año. Igualmente para todos ustedes. Estimo que para vos ya debe ser esto un cuento repetido, ¿no? Siempre hablar del mismo tema, uno quisiera hablar a veces de otras cosas, o del ambiente, pero ya en otras circunstancias, pero siempre tenemos que llamarte principalmente por la quema de pastos, la quema, los incendios en las islas. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Ahora sí es que tiene alguna explicación. Bueno, realmente es inexplicable porque ya van 2 años de incendios recurribles en distintas zonas, en distintos tramos del delta, pero que se vuelven a repetir, ¿no? Casi como tragedia, y la verdad que cuesta encontrarle una explicación razonable porque el año pasado y entre el 2020 y el 2021 aproximadamente 1 millón de hectáreas de humedales del delta de Paraná fueron arrasadas, ¿no? Nosotros, bueno, fuimos testigos en el área metropolitana de Rosario, pero también se repitió en otras regiones más al sur del humedal. Y esto queda en evidencia que más allá de algunas investigaciones judiciales en curso, que por cierto van muy lento, no hay al momento ningún plan efectivo, o por lo menos no se ha logrado implementar el PIECTAS, ¿no? Que es el plan estratégico para la conservación de los humedales, y todo esto hace que se genere una situación muy compleja. Yo te escuchaba recién, es cierto, hay una sequía extrema, se está hablando inclusive de que el fenómeno de la Niña se pueda continuar en este año, siendo un tercer año consecutivo, y se lo ve en la bajante extraordinaria del Paraná. El calentamiento global y la crisis climática agudizan estas situaciones extremas, y eso genera mayores condiciones para la propagación de los incendios. Pero los incendios en los humedales, en el delta del Paraná concretamente, son intencionales. Son intencionales. ¿Cuántas hectáreas me dijiste que se perdieron en el 2020 y 2021? En total, según las estimaciones que hacen distintos organismos que no son precisamente oficiales, porque hay muchísimos muchísimos incendios que no se reportan, ¿no?, al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, un total de aproximadamente 1 millón de hectáreas. Una locura, ¿no? Ahora, a nosotros nos gusta hablar de responsabilidades. ¿De quién es esto? ¿Culpa de los productores agropecuarios inescrupulosos? Que no lo digo que sean todos, pero algunos de ellos que siempre andan dando vuelta por ahí. ¿Culpa de alguno que fue a hacer algún asado, irresponsable, y prendió fuego donde no tenía que prender fuego? ¿Alguno que tiró algún cigarrillo, alguna colilla de cigarrillo? ¿Culpa de quién es? Bueno, según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, es decir, un dato del organismo que tiene a cargo la prevención y el control de los incendios, el 95% de los incendios son intencionales. De ese 95%, yo me animaría a decir que el 93% son intencionales y tienen como finalidad principalmente el desarrollo de distintos proyectos productivos en los humedales que son incompatibles con los ecosistemas de humedales, con la biodiversidad. Después hay un porcentaje muy chico de, bueno, sí pueden ser actos de negligencia y de irresponsabilidad de personas que van quizá a la isla a comer un asado o tiran una colilla, ¿no? Y en estas condiciones que decíamos antes de sequía extrema, se propagan. Sí. Pero ahora, proyectos productivos que no tienen que ver con el ecosistema, me quedó claro, pero ¿qué tipo de proyectos? ¿Inmobiliarios, turísticos, nuevos paradores, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere hacer ahí? En esta zona, en este tramo, en la parte sur o medio
de la cuenca y de todo lo que es el sistema hidrológico del delta es fundamentalmente el desarrollo de la ganadería intensiva, ¿no? Pero que se fue agudizando también en los últimos años en la agricultura, ¿no? Se ha aprovechado la sequía extrema para hacer terraplenes donde antes eran lagunas, enormes lagunas, que son donde precisamente se reproducen los peces, los roedores, las aves, y luego de esos terraplenes se ha llevado adelante la siembra, ¿no? Y la aplicación inclusive de agrotóxicos y la posterior cosecha. Esto que yo digo está registrado, hay un montón de videos de distintos propietarios que han hecho estas actividades, ¿no? Actividades que, insisto, son incompatibles con las funciones y los servicios ambientales que brindan los humedales. ¿Y por qué, por qué se mandan las vacas a las islas a sabiendas de que te puede venir una inundación y te quedas sin vacas? Ha pasado varias veces, pero ¿eso por qué? Porque ya no hay lugar por la soja, que lo ha tomado toda la soja y se manda a las islas. Exactamente, es por eso. Exactamente. Los científicos tienen hace por lo menos una década identificado lo que se denomina la pampeanización de los humedales. Claro. Esto es el corrimiento de la frontera agrícola-ganadera, donde antes había ganadería, hoy son grandes sembradíos de monocultivos, y por lo tanto se trasladó, se expandió la frontera ganadera hacia los humedales, ¿no? Los últimos focos de incendio, los que sucedieron previo a Nochebuena y que se propagaron por varios días, que arrancó en la Boca de la Milonga y terminó en la zona del Banquito San Andrés, miembros de la multisectorial humedales encontraron bidones de nafta, ¿no? En cercanías donde se habían realizado los incendios. Es decir, hay una clara intención deliberada de arrasar, ¿no? Con estos bosques nativos. No fue un asado. No fue un asado. ¿Qué es el Banquito de San Andrés? Que por allí, bueno, se escuchó el nombre en estos días y por allí el oyente no está muy al tanto. ¿Qué es el Banquito de San Andrés? Bueno, el Banquito de San Andrés es un espacio que se da en la convergencia de algunas islas, entre eso la Sabina Corsi Norte y Sabino Corsi Sur, muy cerquita está la Pistarini, que fue el proceso de una sedimentación, ¿no? El río, según el cauce, de un lado come y del otro lado se va haciendo una sedimentación. Ese es un espacio de jurisdicción santafesina, donde habitualmente uno puede ver los recorridos que se hacen, transporte de pasajeros desde la estación fluvial hacia un sector de islas que se utilizan también con espacio recreativo, y ahí fue donde se terminó relocalizando rápidamente la dinámica del fuego en estos días previos, afectando inclusive más de 40 ranchos, ¿no?, que viven en esas cercanías. 3 concretamente perdieron sus viviendas y bueno, tuvieron que ser rápidamente asistidos por algunos brigadistas, pocos que hubo en estos días, en asistencia con la multisectorial por los humedales. Qué bárbaro, qué bárbaro. Me dicen que estos incendios en realidad son los que llevan adelante la tarea operativa de incendiar. Digamos, básicamente son pescadores, gente que vive en ranchos, o sea, gente inimputable, ¿no? O sea, ¿qué vas a ir contra un pescador? Que quizás... Sí, ¿es así? Yo no me animaría a afirmar eso, Antonio, porque el pescador tradicional... o sea, que son pescadores, obviamente, no por motu propio, sino por mandado de alguien, ¿no? Desde ya. No, sin lugar a dudas que los incendios no los hacen los grandes estancieros o los grandes propietarios del delta. Hay también muchísima especulación financiera. En los últimos tiempos se han podido observar grandes ofertas, ¿no?, de humedales enormes, ¿no?, miles de hectáreas, de firmas que ni siquiera son de personas que habitan los territorios o que tradicionalmente los habitaron, sino de que son digamos, inversores, financistas que especulan en una compra barata y rápidamente venderlo, ¿no? También algo que está absolutamente fuera de los márgenes, los contornos de la legislación argentina. Ahora bien, se valen, sí, en muchos casos de personas que son las que terminan consumando estos hechos, pero yo me animaría a decirte que la enorme mayoría de los isleños y de los pescadores vive de manera compatible con el desarrollo de los humedales, en equilibrio con la flora y con la fauna. Pueden ser los menos, ¿no? Hay algunas causas como la que está tramitando en el Juzgado Federal número 2 de Entre Ríos, donde hay por lo menos 14 indagados, se habla de una docena de imputados,
y ahí se va a establecer una investigación mucho más precisa quiénes pueden ser los autores intelectuales, más allá de los autores materiales, que son los que van y efectivamente prenden el fuego, ¿no? Y realizan estos incendios, estos estragos. Claro. Responsabilidades gubernamentales, ¿de qué es la culpa esto? ¿De la Nación, con Juan Cabandier, ministro de Medio Ambiente, que viene a sacarse fotos cada tanto, después se va, se saca fotos incluso ataviado con trajes antillamas? De la ministra provincial, Erika Gonet, la que está a cargo del área también de Medio Ambiente, aquí bueno, se me fue el nombre ahora, de Leone, que está en Rosario, del gobierno de Pablo Hapkin. ¿Es responsabilidad de quién? Bueno, yo creo que hay una responsabilidad compartida. Obviamente que hay una responsabilidad, lo que te decía antes, de los privados, del sector privado, que avasalla, que avanza sobre estos territorios de manera irracional, abusiva, etcétera. Pero también hay una responsabilidad fuertemente del Estado en sus distintos niveles, fundamentalmente el Estado nacional y el Estado provincial, porque en el artículo 124 de la Constitución Nacional el dominio de los bienes naturales les corresponden a las provincias, ¿no? Esto fue una enorme disputa que hubo en su momento cuando el constituyente estableció este artículo, porque precisamente le estaba dando a las provincias esta potestad, esta facultad. Son las provincias, por lo tanto, los que tienen que velar por el cuidado y la preservación de los bienes naturales. Lo que sucede es que el territorio del Piecas es un territorio enorme, hay una interjurisdiccionalidad que muchas veces dificulta, ¿no?, la gestión y la administración. En algunos casos el valle de inundación de estos humedales de agua dulce más importantes del país tiene en algunos tramos entre 40 a 60 kilómetros de ancho, ¿no?, lo que es donde se conforman, ¿no?, todos los humedales. Ahora, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego está hoy en la cabeza del ministro Cabandier. Durante 2 años se incendiaron los humedales, la única política que bajó fue la política de faros de conservación, y está a la vista que la política viene fracasando. Me refiero a la política de faros. Se anunciaron la creación de por lo menos 4 faros y sin embargo los faros no están hoy por hoy funcionando o no tienen un funcionamiento eficaz. Bueno, te decía antes la zona del Banquito San Andrés, una zona donde también se hizo el anuncio en febrero del año pasado de la creación de un faro, ¿no? Y hay también una responsabilidad provincial, por lo que te decías antes, que es una cuestión de jurisdicción, ¿no? Es decir, las provincias tienen que defender y proteger sus ecosistemas, sus bienes naturales en sus territorios, ¿no? También hubo una suerte de tirar la pelota en mucho tiempo, eso también quedó muy a la vista entre los distintos gobernadores del Piecas, que no ha servido para definir una estrategia común, para armar una mesa de conversación y de toma de decisiones. Y yo creo que eso es una deuda pendiente, ¿no? Santa Fe, por ejemplo, no informó, no se encuentra informando los incendios, el reporte diario al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Se han presentado varios pedidos de informes para conocer por qué Santa Fe no está informando. Eso no ayuda tampoco a definir con claridad un índice estadístico que puede inclusive servir para poder hacer un mejor monitoreo y rastreo del camino, de la huella de los incendios, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, creo que hay una responsabilidad múltiple del Estado, y que quedó en claro que ni siquiera la Corte Suprema de Justicia, en el fallo Quística, que ordenó a constituir un comité de emergencias, y ahí sí involucró al municipio de Rosario y al municipio de Victoria, ¿no? El municipio de Victoria es quien tiene mayores extensiones de humedales, ¿no?, en nuestra zona metropolitana. Lo que se necesita es, más allá de algunos anuncios, algunas declaraciones, una mesa que involucre obviamente a los 3 gobernadores del Piecas, que convoque también a los intendentes de las jurisdicciones que tienen algún tipo de reserva o algún tipo de función dentro del territorio del Piecas, y comenzar a tomar acciones concretas, Antonio, ¿no? Digo, sí. La ciudadanía no tolera más el humo tóxico, no tolera más los incendios, estas prácticas ya dejan de ser una cuestión ancestral o tradicional, están enmarcadas. Afectan profundamente las vías respiratorias de aquellos que tienen problemas respiratorios, pero los que no tienen, también hay varios que están empezando a tener los productos de esta situación. Muchas gracias por el contacto, Lucas. No, gracias a ustedes como siempre. Un abrazo. Gracias, adiós.